Atención. ¿Qué pasó? Lanzó su campaña diputado por Zoom. ¿Quién es? José Luis Esper, que se toma revancha. En la elección presidencial no le fue tan bien. Ahora quiere ser diputado y lanzó su campaña a través de esta plataforma que estamos utilizando prácticamente todos. Me imagino incluso usted que la está utilizando para comunicarse con nosotros hoy en el marco de la cuarentena. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo le va? Tanto tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, gracias por recibirnos y por permitirnos este diálogo. Recién mi compañero Ernesto Díaz hacía una caracterización del momento que se está viviendo hoy con lo que ha sido la depreciación de la gran mayoría de las empresas argentinas, producto de la situación, y él menciona a los fondos buitre como los que están rondando para quedarse, y de algún modo se habla de extranjerización de las empresas argentinas. ¿Cómo ve usted esta situación? Déjame hacerte una pequeña corrección a lo que decías recién. Yo creo que en la elección pasada nos fue muy bien. Pensá que nosotros arrancamos desde cero absoluto. Son 57 años de vida, nunca me había dedicado a la política. Y de la nada, de ser una persona común de trabajo, como millones de argentinos, decidí lanzarme a la presidencial para plantear una idea diferente, que en bien de la gente, por el bien del trabajador, por el bien del comerciante, por el bien de mucha gente que está sufriendo y que sufre de hace décadas los desmanejos de casi todos los gobiernos. Finalmente la elección, como consecuencia del miedo que metió el gobierno de Macri, vos recordás muy bien, se terminó polarizando y terminó en los hechos la primera vuelta el 27 de octubre en una suerte de balotaje con 4 invitados. Así que yo te diría, por ser la primera vez que trabajaba en política y en una presidencial, haber logrado plantar una idea que ahora nos permite mirar hacia adelante con mucho optimismo y donde hay un gran revuelo alrededor de estas ideas, con muchas ganas de participar, me parece que dimos un paso adelante muy importante. No, en ese aspecto bueno, le sobre tu pregunta, sí, claro. mira, yo creo que el buitre es un bicho asqueroso y la verdad que me parece que estamos todos de acuerdo, ustedes de ahí, los chicos detrás de cámara, yo, mi familia, la familia que nos están viendo, que el buitre es un bicho asqueroso. Así que todo argentino bien nacido va a repudiar a los buitres. Ahora, la pregunta es ¿por qué carajo tenemos buitres dando vuelta permanentemente en Argentina? No ahora. Los buitres dieron vuelta, yo te diría, de hace décadas. Y yo te diría, no hay buitres sin deuda pública. Porque para que haya buitres rondando el tema de la deuda, después hablamos del tema Vicentín, si querés, pero hablando del tema de la deuda, no habría buitres si no hubiera deuda, y mucho menos en default como la deuda argentina. Ahora, ¿por qué hay deuda pública en Argentina? ¿Por qué hay deuda pública? Bueno, hay deuda pública no porque nació de un repollo la deuda pública, vino un marciano y nos puso la deuda. Hay deuda pública porque el Estado tiene déficit, o sea, gasta más de lo que recauda. Ahora, ¿cómo es posible que el Estado gaste más de lo que recauda cuando la cantidad de impuestos que recauda es monumental? Es más, la gente de trabajo está pariendo para poder terminar el mes, en parte por la cantidad estrafalaria de impuestos, ¿no? El pobre está pagando IVA sobre un montón de alimentos y a pesar de eso, a la política, que es la que sanciona todos los años el presupuesto, no le alcanza la plata. Entonces yo te diría, acá, uniendo todos los eslabones, si querés encontrar los culpables de los buitres, son los presupuestos que la política todos los años sanciona en el Congreso, donde siempre, a pesar de la cantidad monumental de impuestos que nos cobran a la gente de laburo, nunca les alcanza. ¿Se puede abstraer? Además, hay otra cosa, muy importante, pero muy importante. No solo eso, sino que la deuda pública está dentro de los artículos de la ley de presupuesto que todos los años la política, que hoy se rasga las vestiduras con que no se puede pagar, está ahí. O sea, los mismos que sancionan la deuda pública son los que largan lágrimas de que no se puede pagar. ¿Por qué no se endeudaron? Si la larga la terminamos pagando los contribuyentes. Lo que me resulta significativo es que hace 5 minutos que estamos dialogando, es la primera vez que me pasa en los últimos 3 meses, los 5 minutos hablando y usted no mencionó la palabra coronavirus. Pareciera que
estamos... No, mire, mi querido amigo, usted me preguntó por los buitres. Los buitres tienen que ver con la deuda. El coronavirus es otro tema. Entonces, vamos de a poquito. ¿Está claro mi posición sobre el tema de la deuda? ¿Está clara mi posición sobre el tema de la deuda? Espera, ¿está clara mi posición sobre el tema de la deuda? Que no tiene nada que ver con el coronavirus. No, lo que le planteo nada que ver. Hay un contexto que tiene que ver seguramente con ese análisis que usted acaba de hacer sobre la situación económica, del que no nos podemos abstraer en torno a lo que está ocurriendo, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Es decir, pero la deuda pública y los problemas nuestros para pagar la deuda no tienen nada que ver con el coronavirus, nada que ver. Argentina, ya desde agosto del año pasado, con el gobierno de Macri, empezó a defaultear la deuda pública, cuando era ministro de Economía Hernán Lacunza y decidió reperfilar la deuda en pesos, obviamente. Entonces, el tema del default no tiene nada que ver con el coronavirus, nada que ver. Pero hablamos de una recaudación que evidentemente, usted menciona, es monumental y ha caído de manera brutal porque la gente no tiene cómo pagar los impuestos hoy en Argentina. Entonces, entramos en el capítulo coronavirus que no tiene nada que ver con la deuda. Sí, bueno, obviamente es como que acá hay una moneda que tiene dos caras, o si vos querés, hay un medio vaso lleno y hay un medio vaso vacío. El medio vaso lleno, con esta cuarentena que ha decidido el gobierno, es que Argentina es de los países que menos muertes tiene por coronavirus y menos contagios tiene por coronavirus. Claro, como estamos todos encerrados, hay muy poca circulación, o hasta ahora había poca circulación, obviamente hay pocas muertes por coronavirus y hay pocos contagios. Ese es el medio vaso lleno, el medio vaso de la salud. Ahora, hay un medio vaso vacío, que es que porque estamos todos encerrados, la gente no va a trabajar, obviamente. Imagina que pagar impuestos para la gente que no puede trabajar, que no cobra un mango, que no factura, es una excentricidad, es una exquisitez que nadie se puede dar el gusto. Por eso la recaudación se derrumba, por eso tenemos un déficit fiscal gigantesco, mucho después de que Argentina entró en default, ¿no? Dos preguntas, dos preguntas, una sobre la deuda y otra sobre esta. Muchos señalan que en realidad la deuda pública no es nada más una cuestión de déficit, sino fue una cuestión de transferencia. ¿Qué quiero decirle con esto? Muchos privados tomaron deuda a bancos públicos y luego el Estado termina estatizándola. Gran parte de la historia argentina se ha dado eso. No le escapa a usted, que es un gran conocedor de la economía, que eso ocurrió con 15.000 millones de dólares cuando en el directorio del Banco Central, en la época de Viñón, en la dictadura militar, estaba conducido por Domingo Felipe Cavallo, y ahora parecería que mucha parte de la deuda pública fue deuda de privados que le transfirieron al Estado a través de créditos que no pueden pagar. Pregunta 1. Bueno, espere, que vos acabás de hacer una afirmación que es cierta, lo que pasó allá con el gobierno militar, es cierta, pero vos mismo estás diciendo el número de 15.000 millones de dólares y es importante detenernos en este número. 15.000 millones de dólares fue la nacionalización de la deuda que privados tenían con acreedores extranjeros. Eso ocurrió, pongamos número redondo, hace 40 años, número redondo, ¿no? Sí, está bien. Ahora, la deuda pública hoy es de más de 300.000 millones de dólares. Por lo tanto, la deuda pública que el Estado ha contraído sin mediar previamente una nacionalización de una deuda privada excede en 20 veces el número de deuda privada que se estatizó. Así que, por lo tanto, toda la deuda pública que tenemos hoy es deuda pública en serio. Está bien, lo entiendo eso, pero lo quería llevar, permítame ¿por qué le decía esto? Está bien, permítame por qué le decía esto. Pero es importante, dado que son afirmaciones fuertes, es importante que cada afirmación quede contextuada o refutada o afirmada. Sí, está bien. Arrancamos con una deuda externa privada de 15.000 millones de dólares, tomo tu número, ni lo discuto, la verdad no me acuerdo exactamente si fueron 15, 20, 30 o 12. Sí. Pero arranquemos con 15. Sí. Esa deuda externa privada fue estatizada en la época del gobierno militar. Desde ahí para acá nunca más hubo una nacionalización de deuda privada, por lo tanto, lo de los 300.000 millones de dólares, deuda originalmente privada que se analizó es nada. Lo traigo a la actualidad. Lo utilizo como economista, lo traigo a la actualidad. El caso Vicentín, ¿no es un poco un caso de nacionalización de deuda? Porque Vicentín contrajo un crédito que estamos pagando todos los argentinos y que es un crédito que ninguna banca privada le hubiera dado. ¿Qué crédito tomó Vicentín que estamos pagando todos los argentinos? Vos decís,
todos los argentinos estamos pagando un crédito, Vicentín. ¿Cuál es ese crédito? El crédito de 18.500 millones de pesos que el Banco Nación le dio por encima de la regulación que le permitía dar. Pará. ¿Pero por qué estamos pagando todos los argentinos? Porque el Banco Nación, el Banco Nación, sí, esa plata que le prestó a Vicentín, se la prestó con los depósitos que la gente de trabajo que voluntariamente deposita en el Banco Nación. Exacto. Le digo, en todo caso ahí hay una enorme imprudencia, sí, y yo creo que el juez del concurso debería investigar claramente de parte del directorio del Banco Nación que entregó esa plata, pero los argentinos hasta ahora, sí, cuando se expropia va a ser otra cosa, si es que se expropia, pero sin expropiación mediante, hasta ahora esa deuda es de Vicentín, los argentinos de trabajo, de bien, no tienen nada que ver con esa deuda. Pero perdón, José Luis, usted acaba de decir que esa plata es la plata de los argentinos que depositaron en el Banco Nación. Y entonces, ¿a quién se la robó? En todo caso, Vicentín. No, yo no dije que se lo robó. A ver, los bancos son intermediarios. Toman plata de los depositantes, sí, de la gente de trabajo, exacto, que quiere ahorrar y depositan en el banco, y con eso los bancos prestan plata. El Banco Nación prestó plata a un montón de particulares, a un montón de empresas chicas, a un montón de empresas grandes. Una de esas empresas grandes a las cuales le prestó muy probablemente el grueso con plata que los depositantes, sí, pusieron voluntariamente en el Banco Nación, le prestó a Vicentín. Pero sí, ¿por qué pasa siempre eso, José Luis? ¿Por qué pasa siempre eso con los bancos del Estado? ¿Por qué los privados van siempre al Banco del Estado? Mirá, recuerdo el caso del Banade, ahora el Banco Nación, antes el Banco Provincia, el Banco Ciudad. Sí. ¿No te llama la atención? Perdóname que te lo diga así, pero no es raro que empresas privadas... Pero perdóname, sí, yo te diría, lo que pasa con los bancos públicos es una cosa espantosa. Es una cosa espantosa. Yo te podría dar, no solo el Banco Nación es horrible lo que ha hecho con Vicentín, el Banco Provincia de Buenos Aires, en épocas anteriores, quedó quebrado como consecuencia de entregar préstamos a amigotes del poder que no tenían ninguna capacidad de pagar. Esto con los bancos públicos ocurre muy seguido. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Sabe por qué ocurre esto? Porque Argentina es el país del curro, donde salvo alguna honrosa excepción, acá en Argentina, el que hace grandes diferencias en guita es chanta o chorro delincuente o amigo del Estado con el cual hace un negocio a costa de la pobre gente de laburo que puso un depósito en el banco. ¿Sabés en el 2001 qué pasó? ¿Sabés quiénes pidieron al gobierno de Duhalde que se confiscaran los depósitos de la gente porque los bancos no podían pagar los depósitos en dólares? Los mismos banqueros. Entonces, mientras Argentina siga con este negocio donde el Estado se pone al servicio de los poderosos y los que quieren currar, a la gente la van a aprovechar siempre. ¿Y por qué pensás? En el caso de Vicentín, Banco Nación, puede ser, todavía no sabemos, cuidado, no nos anticipemos. Una cosa es decir, cosa que yo afirmo, por eso yo me hago cargo, que me parece de una imprudencia absoluta la cantidad que le prestó el Banco Nación a Vicentín. Ahora otra cosa es decir que hubo choreo, corrupción. Eso está bien, eso se encargará la justicia. No me pongo. Estoy de acuerdo con usted. Ahora, usted recién planteó que esto tenía como dos fases. Una es esto, si hubo o no irregularidades en el otorgamiento de un crédito. Y lo otro es la decisión del gobierno de Alberto Fernández de intervenir primero y luego disponer una expropiación que se verá de qué características. Todo eso es un mamarracho absoluto. Hay un juez que entiende en el concurso, el gobierno no tiene nada que hacer interviniendo en la empresa. Es un disparate declarar la actividad de Vicentín de utilidad pública como para mandar un proyecto de expropiación. Y aparte yo te digo una cosa. Primero, es un disparate la intervención cuando hay un juez que entiende en el concurso. Segundo disparate, declarar de utilidad pública una empresa lo que hace es moler soja. ¿Dónde está la utilidad pública de una empresa que muele soja? Tercero, con todo respeto, es mucho más que Tercero. Pero de todo lo que me nombres, no hay una sola cosa en la que me nombre que justifique la utilidad pública. Tercero. Cuando vos declaras de utilidad pública bajo el supuesto de que se aprueba la ley, vas a tener que indemnizar a los millonarios de Vicentín, la familia Nardelli. ¿A vos te parece justo ir a cobrarle impuestos a la gente de laburo que hoy se está fundiendo porque no labura, porque está encerrada cumpliendo la cuarentena, para darle guita a la indemnización a Nardelli con Vicentino? Es un delirio. Usted está diciendo que Alberto Cuarta cosa, ojo que Nardelli ya ha dicho que como no está de acuerdo con la expropiación, porque no hay motivo para sancionar como de utilidad pública su actividad, va a ir
a la justicia contra la expropiación. Y si nos gana el juicio, yo te cuento, nosotros nos golpeamos el pecho todavía con que YPF es de nuevo de todos, ya no es más privada YPF, es una empresa estatal. ¿Sabe que estamos a punto de perder un juicio que la va a pagar la gente de laburo de 3.000 millones de dólares en Estados Unidos? Aerolínea. Tenemos aerolínea de bandera. No, espera, porque estas aventuras, aventuras de pelotudo terminan con la gente brochada. Aerolíneas, empresa estatal, aerolínea de bandera, viva aerolínea. Pero no entiendo, pero a manos de... No, yo voy a terminar la idea. Termine. ¿Qué pasa? Si me cortás, queda todo en el aire y no me parece que termine, por favor, termine. Marsans, el grupo Aerolínea, la fundieron Aerolínea. Ahora, como le expropiamos mal, nos comimos un juicio que Argentina perdió y que la gente de laburo va a tener que pagar con impuestos por 340 millones de dólares. Aguas Argentina, fenómeno, recuperamos las aguas, ya no nos vamos a morir de sed porque el agua es nuestra. Expropiamos mal la empresa, perdimos un juicio, 240 millones de dólares. ¿Sabes quiénes pagan esos juicios? La paga la gente de trabajo. Entonces, dejémonos de estas aventuras ridículas de la soberanía argentina, la soberanía energética, la soberanía alimentaria, porque a la gente le sale caro, Esper, buenas noches. Es cierto lo que usted dice respecto de esta mala expropiación, pero me parece que estamos empezando a ver la película desde un punto posterior al inicio verdadero, porque en realidad... Yo fui contestando las preguntas. Yo voy contestando las preguntas. Pero déjeme completar la idea. Yo lo que digo es que la película arranca con la mala gestión de Marsans en Aerolíneas privatizada. La película arranca con la mala gestión en Aguas Argentinas. Entonces, ahí se origina la deuda. Son dos cosas, pero son dos cosas diferentes. Pero son dos cosas diferentes. El hecho de que la gestión... Mira, no te lo discuto, te lo podría discutir, pero simplemente para seguir tu razonamiento, no te discuto la expropiación o la estatización. No te la discuto. Ahora, como la hiciste como el traste, terminaste perdiendo juicios y los juicios los paga la gente de laburo con más impuestos. Bueno. Ese es mi punto. Bueno, pero hagámosla bien entonces. Hagámosla bien. Yo creo que no hay que estatizar, yo creo que no hay que estatizar, pero bueno, ese es otro tema. Pero si estatizás, no seas tan cuadrado, tan bruto, estatizar mal, porque después perdés juicio y los juicios no lo paga Cristina, Néstor, Duhalde, Alfonsín, Menem. Lo paga la gente de trabajo, lo paga el contribuyente. Bueno, quiero preguntarle, ¿qué rol de culpabilidad le otorga a los privados célebres de la Argentina en todo el desastre que nos toca vivir, incluido la pobreza? Muchísimo. Ahora, en los privados que tienen responsabilidad, no en estos problemas que tenemos, sino no hay un solo plan económico en el último medio siglo que no haya terminado en crisis. Es el 100% de efectividad que tenemos, el 100% de efectividad. No hay uno que no haya terminado mal, todos terminaron mal. Ahora, entonces, ¿qué responsabilidad le cabe a los poderosos? Muchísima. ¿Qué responsabilidad le cabe a los no poderosos? También le cabe responsabilidad. Un comentario. Un país que se vive prendiendo fuego desde hace por lo menos medio siglo, ahí somos todos responsables. Los poderosos con más responsabilidad y los no poderosos también. Expert, un solo comentario. Hay que recordar, me parece a la audiencia, hay que recordarle que los juicios que perdemos nosotros los perdemos en cortes internacionales. Y que esas cortes internacionales en las que lo perdemos, es llamativo que otras naciones no hacen lo que hacemos nosotros. Que lo que hacen es entregar... ¿Sabés por qué perdés? ¿Sabés por qué pero perdés? déjeme terminar a mí, por favor. Déjeme terminar. Vamos a entrar a discutir la ridiculez de la extranjerización de la justicia. Sí, claro, para mí no hay ninguna ridiculez, Expert. Pero para mí no hay ninguna ridiculez. Cuando uno coloca deuda externa, uno queda sometido automáticamente a cortes internacionales. Pero si querés, volvamos al caso Vicentín. A mí me parece que lo de Vicentín es una cosa muy tirada de los pelos que nos puede llegar a costar caro a los argentinos. Más allá de que creo que el caso Vicentín es solamente la primera puntita. El kirchnerismo se va a meter cada vez más en el negocio del agro, en el negocio del agro, bajo el supuesto que el agro no es gente que labura de sol a sol. ¿De verdad piensa que el kirchnerismo es la octava plaga del mundo? Hay que apropiar la renta. No entiendo. Yo advierto lo siguiente. El tendal de empresas que va a quedar después de la recesión que estamos sufriendo por esta cuarentena es tan gigantesco
que el kirchnerismo, si quiere, se puede encontrar 20 Vicentín, porque va a haber muchas empresas enormes en muchos sectores con grandes dificultades. Eso puede llegar a ser muy preocupante. Muy preocupante no solo porque el Estado no tiene nada que hacer en el laburo del sector privado, sino porque además, cuidado que acá no hubo una sola estatización o expropiación que se haya hecho bien, motivo por el cual se pierden juicios, hay que pagarles a los que ganan los juicios y eso lo paga la gente de laburo con más impuestos. Punto. Muchas gracias, José Luis. Un abrazo. Muy buenas noches, un placer. José Chao. Luis Esper, que acaba de lanzar su candidatura a diputado y lo hizo en moderno, por Zoom.